Listo. Ya, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente estamos en Oasis de Escritores con la novedad de que es el primer domingo del segundo mes del 2026. Para nosotros es un honor, como todos los domingos, tener a alguien distinguido, alguien que da a conocer sus obras literarias, alguien que viene a aterrizar al mejor grupo que es Oasis de Escritores. Ahora nos toca presentar a Esteban de la Fuente y también nos viene a hablar de un tema pues misterioso, como él lo mencionó también, hermoso, esperemos que así lo sea, y nos va a hablar de su libro Hermosos Demonios. Pero antes quiero comentarles que Esteban de la Fuente es un escritor mexicano radicado en Estados Unidos, autor de la novela que ya mencioné, Hermosos Demonios, publicada por Caligrama Editorial. Una historia de fantasía contemporánea que mezcla ángeles caídos, reencarnación, brujería y decisiones que ponen en juego el amor y el destino de la humanidad. Está muy interesante este tema. Espero que nos despejen muchas dudas en relación a lo que escribiste, Esteban. Y como tú lo mencionas, todos tenemos hermosos demonios, pero vamos a determinar qué tipo de demonios son de los que nos vas a hablar ahora. En tu narrativa nos presentas a Samantha Collins, una joven que descubre su pasado, descubre, mejor dicho, que su pasado es mucho más antiguo de lo que imagina. Y a Gabriel, un ángel caído con miles de historias de años, pues que nos invita simplemente a reflexionar sobre la dualidad, sobre lo que es la luz y sombra, el amor y el sacrificio. Así que esto suena interesante. Váyanse uniendo al grupo de Oasis de Escritores, nuestro programa dominical. En primer lugar, a mí me gustaría preguntarte, Esteban, ¿por qué te firmas C.E. de la Fuente? Quería que el nombre fuera más acorde a lo que era el nombre del libro, al título del libro. Ya era un libro de misterio. Yo quería que el nombre también cuadrara. O sea, no quería un nombre muy común con un título que fuera algo oscuro. Entonces quería algo que fuera también a la vez misterioso para que combinara con el nombre del título del libro. Muy bien. ¿Algo que se nos haya olvidado y que quieras mencionar? ¿Acerca del libro? Sí, y de tu vida también. Pues ya he publicado también otros 2 libros. Tengo un libro que se llama A la sombra de los sauces. Es una novela histórica que trata la historia de una familia que vivía en la Alta California en los tiempos cuando California fue vendido a Estados Unidos, con el tiempo que pertenecía a México y fue vendido a Estados Unidos. Es una novela histórica interesante que tiene muchos datos reales. O sea, tomé estructuras de lo que realmente pasó en ese tiempo y lo mezclé con la ficción de una familia que vivía, una familia que tenía negocios de vinos en ese tiempo ahí. Una novela muy interesante también. Sí, como importante por el contenido histórico que mencionas, y creo que posteriormente tendremos el gusto si puedes estar con nosotros nuevamente para que nos hables de esta novela tan interesante que se escucha. Bien, entonces por ahí levantó la mano ya Saura. Adelante, Saura. Esteban es nuestra coordinadora general. No presenté, perdón, al maestro Octavio Duina, que está desde la Ciudad de México, y a Mercedes está desde Zaragoza, España. Así que posteriormente se irán agregando a los demás compañeros durante la transmisión de este programa. ¿Vale? Okay. Lupita. Merche levantó la mano primero. Ay, perdón. Bueno. No importa.
todas tendremos tiempo de hablar. Quería preguntarte, ¿se oye? No sé si se oye bien. Sí, se escucha bien. Ahora sí. Bien, no es la novela que primera, o sea, tú nos dices que no es tu primera novela, que ya llevas varias escritas, y el enfoque nos gustaría que lo hicieras sobre esta última, porque es un poco, pienso que sobre tu personalidad, pues es un poco el desarrollo de tu personalidad y habrá ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo. Sí. Eso me gustaría que explicaras un poco cómo ha ido tu evolución para ir modificando esos títulos, o sea, haciendo títulos diferentes. Y en particular has nombrado un título que debe de ser el anterior exactamente al que estamos tratando ahora, al de los demonios, y es A la sombra de los sauces. Me ha llamado la atención. ¿Tú has vivido en California? Sí. Vale. Entonces, estas son consecuencias de tus vivencias realmente, porque las vibraciones que te habrán producido esos hechos son las que te han estimulado para escribir los libros, me imagino. Entonces, aquí, bueno, pues me gustaría que a lo largo de la entrevista vayamos hablando también de algunos otros de estos libros para conocerte mejor, porque lo más interesante de esta entrevista es conocerte. Okay. Entonces, bueno, realmente no tengo ninguna pregunta, ya me las has contestado, la de California. Entonces, sigamos con la entrevista, a ver qué quiere contarte Isaura. Okay. Esteban, me encanta conocerte, saludarte. Cuéntanos quién es Esteban, de dónde aparece, cómo es su niñez, su infancia y cómo se acerca a la escritura. Yo nací en un pueblo bien pequeño en el norte, es el estado de Sinaloa, en una ciudad que se llama Mazatlán, en México, y crecí en un pueblo bien pequeño. O sea, la gente a veces cuando les digo que soy de un pueblo bien pequeño se imaginan una pequeña ciudad, pero en realidad es un pueblo de... Cuando yo me fui de ahí en el año 2001, que fue cuando nos movimos a Estados Unidos, había a lo mucho 30 casas. O sea, en realidad es un lugar muy pequeño de pura familia. O sea, yo crecí rodeado de puros primos y tíos y tías. Era solamente pura familia. Y siempre desde niño, no sé, siempre fui como muy creativo, se podría decir. Siempre me estaba creando mis historias. Al crecer en un lugar tan pequeño, se presta mucho para... O sea, estábamos alejados de todo lo que tenía que ver con tecnología, con tener una computadora. A lo mucho la única conexión con el mundo era la televisión. Entonces todo eso como que influye, siento yo, en la creatividad y en la mente de los niños, porque te toca a ti pues hacer modos para entretenerte, ¿verdad? No tienes como un niño de ciudad que tienes el centro comercial al lado, la tienda acá. Nosotros no teníamos nada de eso, entonces nos tocaba pues irnos a lo que le llamábamos el monte o los arroyos y ahí jugar ahí, crear, o sea, hacer de todo, desde hacer casas en árboles, de todo ese tipo de cosas. Siento que de ahí empezó toda mi forma de crear. Pero si tengo que volver atrás y decir el momento exacto en el que yo dije, tengo que escribir un libro o quiero escribir un libro, es un poco como, porque fue, yo creo, me recuerdo que era cuando empezó el auge de las películas del Señor de los Anillos, y cuando por mucho tiempo simplemente sabía que era, o sea, las películas del Señor de los Anillos, pero llegó un momento en el que me enteré que estaban basadas en libros. Como que en ese tiempo no estaba muy conectado lo de que películas hicieran, libros hicieran películas, ¿no? Empezó que después Harry Potter y todas estas, de que Eragon y todos estos. Entonces como que de ahí fue donde dije yo, pues, o sea, entonces puedes hacer una película basada en un libro, y de esa conexión fue que me entró como la curiosidad y el anhelo de crear una historia. Entonces tengo que empezar por hacer un libro. Pero pasaron muchos años, o sea, en ese transcurso, yo puedo decir que a mis 12 años, yo ya había, en mi cabeza yo tenía una historia, que incluso tengo el cuaderno original donde la escribí, que se llamaba Tierra de Reyes, y era una historia de fantasía, pero ya sentarme a escribir un libro no fue hasta en el 2011, cuando ya me senté y a escribir un libro que se iba a publicar ya como tal.
Así es. Adelante. Ujú. Bien, Esteban, Ujú. ¿y para ti qué significa el título? ¿Por qué de repente se te ocurrió o lo pensaste mucho, lo analizaste, conociste a alguien y dijiste voy a escribir sobre ese tema? ¿Por qué Hermosos Demonios? Hermo- Hermosos Demonios empezó realmente como una historia diferente a lo que terminó siendo. En realidad, había empezado con una historia que trataba sobre una secta de donde solamente se admitían hombres que fueran sumamente guapos. O sea, era el requisito principal de esta secta, que los hombres tenían que ser muy atractivos, y había desde los ritos de iniciación donde tenían que buscar mujeres vírgenes y todo eso. Pero esa historia evolucionó a convertirse en Hermosos Demonios y el tema cambió, o sea, completamente, que cambió desde o sea, lo único, si acaso, que permaneció en la historia fue el hecho de que había hombres que eran sumamente apuestos, fue lo único, pero de ahí en fuera todo el tema cambió completamente. Pero normalmente me pasa así, porque también la otra novela de A la sombra de los sauces, también la empecé escribiendo como algo diferente a lo que terminó siendo, en realidad. Siempre digo que quería escribir una historia de una familia y terminé escribiendo una guía erótica de una mujer de 40 años. Porque en realidad eso es, o sea, es una mujer que termina poniéndose celosa de sus hijas porque las hijas son más bellas que ella. Entonces, y además en los tiempos del tabú que había, o sea, 1845, es prácticamente eso. Muy bien. ¿Y qué tendrías ahora que ya tienes tu libro en la mano? ¿Qué tendrías que agregarle o se te pasó poner algún comentario, algo específico sobre ese libro? ¿O tú mismo analizas al personaje y dices, me gustaría agregarle esto? ¿Y a qué hermosos demonios es al que realmente te enfocas? Porque ya mencionaste el plano, dijéramos, de los celos, ¿no? Uh-huh. El celo de la madre hacia las hijas. Pero ¿qué otros? ¿Por qué generalizar y no pluralizar sobre un solo demonio, sino generalizar sobre todos los demonios que podemos tener quizás como seres humanos? En realidad es que la novela de Hermosos Demonios, o sea, habla en sí son ángeles caídos. La novela trata sobre los ángeles que fueron expulsados en lo que se cree todo lo que es alrededor de la Biblia. Traté de ser un poco, no quería ser irrespetuoso, porque me gusta ser muy respetuoso, si bien no soy una persona religiosa, me gusta respetar, porque incluso, o sea, no siendo yo una persona religiosa, sí practico cosas que tienen que ver con la religión, ¿verdad? O sea, no estoy 100% fuera de lo que es, pero no soy una persona que está 100% ahí, ni que estoy cerrado a otras cosas. Simplemente pues me gusta respetar. Entonces no quería tampoco escribir acerca de un tema tan delicado como la Biblia y también al mismo tiempo ser respetuoso. Entonces tocó el tema de estos ángeles que en la Biblia se habla que fueron expulsados del paraíso. Les doy como una visión diferente a lo mejor a lo que la Biblia da, una alternativa de lo mejor, lo que pudo haber pasado, y de cómo estos seres pues han vivido en la tierra por más de 5,000 años, cada uno tiene su historia, cada historia de ellos se entrelaza con la humanidad. Con la historia quería crear en realidad tengo esa novela para escribir 5 libros, o sea, la planeé desde el principio para que fueran 5 libros, y aún así tengo, no sé, hay como 6, 7 historias que pueden salir aunadas a esta historia nada más. O sea, personajes que hay en el libro que pueden tener su propia historia y su propio libro, porque estamos hablando de una historia que se desarrolla por más de 5,000 años, entonces hay muchísimo de dónde sacarle. Y desde el principio quería eso, traté de escribir la historia dejando hilos sueltos para poder en un futuro a estos personajes darles su propia historia. Así es una historia de fantasía que marca, pues ahora sí que una historia contemporánea, Uh-huh. ¿no? Sí, sobre
Los Ángeles Caídos, como ya lo mencionaste, sobre la reencarnación, sobre la brujería, que hay mucha gente muy fanática a eso, no creyente sino fanática, y decisiones que ponen en juego el amor y el destino de la humanidad. Pero antes de contestar a las preguntas o a mi comentario, le vamos a dar la palabra al maestro Octavio Urbina. Muchas gracias, Marilú, Isaura, Merche, Arturo, todos, Esteban, Mayra. Me llama mucho la atención tu creatividad, tu historia de vida, porque de ser de un ranchito prácticamente, de 30 casas, ¿a qué edad sales de ahí y vas a Mazatlán o vas directamente a Estados Unidos? Ya venimos directamente a Estados Unidos. En realidad, o sea, el pueblo está como a 20, 25 minutos de Mazatlán. Y pues crecí viajando a la ciudad siempre o sea, por cualquier cosa, ya sea ir al doctor o cualquier cosa importante, pues tiene uno que salir a la ciudad. Pero en realidad siempre viví en el rancho, o sea, nunca fue como que viví en Mazatlán. De allá salí como a los 14 más o menos, 13, 14, que nos movimos acá a California y acá vivo desde entonces. Y precisamente esa creatividad que has tenido te permitió, estando dentro de tu pueblo, irla formando, irla creando. Pero aparte de eso, eres muy inquieto. Mentalmente, tú has estado investigando, porque esos temas que manejas, pues no cualquiera los toca. Y además de eso también, es un poquito de irreverencia, porque no estás dentro de las costumbres o dentro de las normas, y tú te sales, tú sabes que existe otras cosas muy interesantes, y esa imaginación la vas llevando a contextualizarla a través de la literatura. Te felicito, en verdad me agrada mucho. Quiero ya leer tus libros, porque creo que eres una persona con mucha inteligencia y que estás investigando. Felicidades. Gracias. Bien, le damos la bienvenida por ahí atrás de cámaras, que no alcanza a ver muy bien, Arturo López, y no alcanza a ver quién es la otra persona. Mayra Castillo. Mayra. Sí, por favor, ellos alzan la mano y yo no alcanzo a ver, me apoyan. Isaura nos da la mano y sí. Adelante, Isaura. Esteban, en tu proceso creativo, ¿has tenido escuela de formación literaria? ¿O qué tipo de formación has tenido para acercarte al género de la novela y abordar un tema tan complejo como es la historia y el momento histórico? No he tenido específicamente nada, simplemente investigando y hacerlo de la forma que a mí me nace hacerlo al escribir. Cuando estaba aquí en high school, tenía una maestra de una clase de literatura, pero en realidad solamente lo que hacíamos era pues leer libros y hacer resúmenes. No era en realidad como que tuviéramos como una formación como tal para escritores, pero en una ocasión nos tocó hacer un trabajo teníamos que hacer una memoria que nos hubiera marcado de alguna manera. Y yo porque nosotros nos vinimos de México en abril, entonces yo puse, mi última memoria había sido mi último año nuevo que había pasado ahí en México. Y ahí, como al ser un lugar muy pequeño, es muy común que el año nuevo y las navidades toda la gente se reúne en el centro del pueblo y la pasas pues literal todos son tu familia, entonces se hace una convivencia de todo el pueblo literal. Va gente de fuera porque pues son familiares que se han salido ya y que viven en la ciudad, pero regresan en esas fechas. Y cuando terminé de hacer era literal como 3 páginas de la memoria que tenemos que hacer. Cuando la terminé de hacer, la maestra se le habían salido las lágrimas y ella fue la primera que me dijo que por qué no, es que si me nacía a escribir. Me dijo que tenía manera de llegarle a las personas por cómo escribía. Y de ahí fue como que ya más empecé a visualizarlo de que en un futuro quería escribir. En la construcción de tu última novela, ¿cuál fue el capítulo más complejo para narrar? ¿Y por qué? El último capítulo. Porque
no estaba seguro si ya si era el último capítulo. Como sabía que tengo los otros libros que quiero hacer de esa misma historia, no sabía si eso ya debería aparecer en el primer libro o dejarlo para el segundo libro. Entonces también era era un capítulo lleno pues como es el final, de batallas y todo. Entonces sí era como complicado. A veces tratar de no escribir como pensamos, porque eso es algo que me he encontrado mucho en mi tiempo escribiendo, que escucho muchas personas que te comentan esto, que dice, no escribas como piensas, sino que debes de escribir para como las personas piensan, porque son ellos los que van o sea, yo puedo tener la historia en mi cabeza de una manera, pero ellos la van a interpretar de otra. Entonces tengo que, a lo mejor como yo lo pienso, porque yo conozco toda la historia, no va a ser clara para las personas que lo están leyendo, porque ellos no conocen la historia como la conozco yo. Entonces, ¿tus libros son autopublicados, publicados por alguna editorial? Sí, uno en Amazon lo llegué a publicar. He tenido, pues como cualquier escritor que es desconocido, muy mala suerte con las editoriales y las agencias literarias, porque no les interesa saber nada de autores nuevos, ¿no? O sea, una editorial no te publica si no es por medio de una agencia literaria. Las agencias literarias no te ponen el ojo si no eres un autor que ya es conocido por sí solo, ya sea en redes o en páginas de donde se autopublica uno, como el Wattpad o el de Amazon, todo ese tipo de páginas. Entonces, pues sí, es muy complicado, le toca a uno estar, pero en realidad sigo escribiendo porque me gusta hacerlo, no porque, o sea, si en algún momento se da el brinco de ser famoso, de que un libro se vuelva conocido, pues está bien, pero si lo hiciera solamente por eso, ya lo hubiera dejado hace mucho tiempo, porque no hay muchos casos de éxito en estos días. Entonces lo hago más porque pues me gusta hacerlo. Es una manera aparte también de desestresarte, aunque a veces te estresas escribiendo. Me parece que hay momentos en los que puedes estar 2 meses sin escribir porque te estresaste, pero ya llega el momento en el que otra vez vuelve a fluir todo y así. ¿Ya? Gracias, Lupita. Sin embargo, tu libro está por aterrizar en una de las librerías más importantes que tiene Guadalajara. Entonces, pues vamos a esperar el resultado de ese aterrizaje, y pues ya vendrás a platicar. No sé si vas a publicar los 3 en esa misma librería o nada más el de Hermosos Demonios de hecho, estoy en pláticas con Julio acerca de publicar también la novela que había publicado anterior. Entonces, a lo mejor, probablemente el mes que entra, ya estemos hablando de eso. Hace un momento me llamó la atención que mencionabas que todos tenemos un demonio hermoso. Uh-huh. ¿De qué manera lo tenemos integrado? Porque pues yo nunca los encuentro. es la frase que usa Samantha, ¿verdad? En el libro uno dice que todos tenemos demonios en nuestras vidas, pero ella dice que al menos los de ella son hermosos. Es una alusión a Gabriel y a los demás demonios que conoce, que son pues sumamente apuestos. O sea, en realidad la de esta de hermosos demonios pues se refiere a eso, son los ángeles que ya permanecieron en la tierra como demonios, ¿verdad? Pero en la novela, como castigo, les permitieron seguir siendo perfectos como eran, pero no perdieron sus habilidades como ángeles. Por decir, el sacrificio más grande para un ángel es no tener sus alas. Entonces estos ángeles durante la noche sus alas se hacen visibles porque es cuando las personas no las pueden ver, pero durante el día no las pueden mostrar. Entonces para ellos porque era como el dato, no el dato, sino la característica que los distinguía de los seres humanos, eran sus alas. Entonces ellos no poderse ver magnificentes y mucho más que los seres humanos a la simple vista, pues eso es el peor castigo que pueden tener. ¿Qué papel juega Gabriel en tu libro de María de Samantha? No le escuché, perdón. ¿Qué papel juega Gabriel? Gabriel es el principal, es el personaje principal junto a Samantha, y tiene una vida muy interesante, Gabriel. O sea, es una persona que
no lo sabemos, pero ha estado presente a lo largo de la humanidad en muchísimos eventos y como personajes que conocemos, pero que no sabíamos que era Gabriel. Ah, perfecto. Uh-huh. Perfecto. Muy buena similitud Uh-huh. con todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué más podrías agregarnos sobre tus hermosos demonios? ¿Quién, yo? Sí. No, pues yo. Pregunto, Lupita. Todos tenemos esas vocecitas en nuestra cabeza que de repente nos hablan, ¿verdad? Está en nosotros calmarlas y hacerles ver que no son así las cosas. La desconfianza, todo este tipo de cosas, la envidia, todo eso son demonios en nuestras vidas, haciéndonos sentir cosas que sabemos que no están bien, pero que somos seres humanos y así como sentimos sed, como sentimos hambre, también sentimos envidia y sentimos coraje y sentimos ira, pero está en nosotros calmarlos y decir esto no está bien. Entonces así es. Ahí entraría el autocontrol del ser humano, ¿verdad? Yeah. Imagínate andar desbocado con todos esos demonios disueltos, imagínate la humanidad cómo estaría, ¿verdad? Sí, ver, perdón, adelante. No, es que o sea, es muy común, ¿verdad? Decir, yo escucho mucho a las personas que dicen que no, es que yo no siento envidia o yo no siento esto. Sí. Todas las personas tenemos en algún momento, o sea, pero no quiere decir que porque yo siento envidia de una persona yo le voy a decir el mal o voy a hacerle el mal, simplemente porque, pero son sentimientos naturales del humano, como le digo, como el hambre, como la sed. Simplemente está en nosotros, pues, reconocer que no son sentimientos buenos y tenemos que controlarlos. Así es. El personaje principal de Samantha Collins tampoco no es una de esta protagonista tradicional en las novelas juveniles. Es una muchacha con muchos traumas, incluso con traumas de alimenticios, porque tampoco ha tenido una vida fácil. O sea, viene de una familia donde la mamá se fue y ya no supo de ella, viviendo, es mulata, o sea, es hija de una mujer de color y un hombre blanco. Entonces, viviendo en un lugar donde predominantemente hay puras personas de raza blanca, viene de escuchar críticas hacia su mamá, hacia ella misma. Entonces todo eso le genera lo que le generaría a un adolescente normal, ¿verdad? Todo este tipo de trastornos en una vida normal. Entonces ella también no solamente tiene que lidiar con sus problemas con Gabriel y todo lo que le conlleva, sino también con sus propios demonios interiores. Así es. Vamos a darle la oportunidad al maestro Octavio Urbina y posteriormente a Isaura. Gracias. Adelante, maestro. Primero está Isaura. Ya. Perdón. Bueno, primero Isaura. Ok. Adelante. Esteban, en esa construcción o en esa construcción de la novela hay algún personaje mexicano, escritor nacional mexicano, internacional, que te haya dado luz, que haya sido un faro en el camino de la construcción y en esa oscuridad de este personaje. Mexicano en realidad no. Me gusta mucho leer, bueno, he leído en realidad probablemente historias completas, o sea, libros enteros. Solamente he leído 2 libros en mi vida, que los he leído completos, que ha sido La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y 100 años de soledad de García Márquez. En realidad son los únicos 2 libros que yo he leído en mi vida y de alguna manera sí me impactaron. O sea, Isabel Allende, la Casa de los Espíritus, me hace una historia, me encanta. Incluso la leí en libro y después la hice en audiolibro, la escuché en audiolibro, porque quería verla. La película la miré hace muchísimos años, probablemente cuando yo tengo muy pocas memorias de la película, pero me quedo con la versión. No la he querido volver a ver porque me quiero quedar con la versión del audiolibro y de lo que leí, porque no quiero contrastarme. Sé que les cambian cosas, entonces no quiero como cambiar lo que sé acerca de ellos. Lo que te impactó, ¿verdad? ¿Cómo construiste el antihéroe convincente dentro de la novela? En la novela mía, el antihéroe se refiere al Lilith.
y a pues aparecen, y a antagónico, sí, el personaje. Y a Lilith es en sí el personaje, la parte mala del libro, pero tiene también sus partes de está los Frederick, que es la familia de ángeles caídos que la están buscando para liberarla. Y pues basado solamente en lo que se conoce muy poco en realidad de Lilith, simplemente no está en la Biblia tradicional, aparece en algunos pergaminos hebreos nada más de lo que es del Mar Muerto, pero pues traté de construirla desde ahí como un personaje seductor, porque en la novela pues es ella en realidad la que se convierte en serpiente y entra al jardín del Edén. Entonces traté de construir basado en cómo sería una serpiente en la vida real, ¿no? Una persona seductora, escurridiza, meticulosa para hacer las cosas. Desde ahí. Gracias, wow. Bueno, qué interesante está tu plática. Sí. Dale. Gracias, Maylin. Bueno, pues veo que hay una investigación muy amplia dentro de esta novela y seguramente de tus libros. Te felicito nuevamente. Gracias. Y una pregunta que tengo y curiosidad. ¿Por qué escogiste a Gabriel o el nombre de Gabriel como principal demonio? Al ser una novela de ángeles caídos, sentí que era como el ángel más popular entre las personas. Sentí que era como o sea, en diferentes fuentes se habla de Gabriel como la mano derecha de Dios, el más poderoso, el favorito. Entonces se me hacía como que era la figura más relevante para que las personas lo identificaran rápidamente. Por eso fue que pues lo escogí a él. Ok, me dejas maravillado. Adelante, continuamos con tu plática. Hecho, entre los ángeles es el más famoso, ¿verdad? Gabriel, el ángel Gabriel. La gente lo primero que menciona, ya después menciona a los demás. Aparte de que en la novela, pues yo le doy o sea, él era el encargado de custodiar el jardín del Edén. Lilith lo seduce para ella poder entrar al Edén y hacer que ocurriera lo que ya todos sabemos que ocurrió. O sea, él lo destierran del Edén por culpa de eso, y en realidad no fue que se dejó seducir, simplemente sintió lástima por Lilith. O sea, entonces o sea, le doy un enfoque diferente a lo que tradicionalmente se cree. ¿Entiendes? Esteban, háblanos de un tema quizás delicado, un poquito escabroso, porque mucha gente tiene o piensa que existe, como es la brujería. ¿Existe o está también en tu mente nada más? En el libro no se trata tal como la brujería tradicional que conocemos. En el libro son mujeres que tenían una conexión con la naturaleza. Cuando el mundo fue creado, porque hay ángeles de diferentes tipos en la novela, hay ángeles de hielo, hay ángeles de fuego, hay ángeles de tierra, de agua. Cada uno estuvo a cargo de la construcción del mundo en sus respectivas zonas. Hay un ángel llamado Antártida, porque ella era la encargada de hacerlo, fue la encargada de hacer los polos de la tierra. Entonces me desvié del tema de la pregunta que era. Son personajes muy inteligentes, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Sí, ajá. ¿No? Ajá. De la brujería. No, lo que pasa que al ser todo lo que hay en la tierra fue creado, se puede decir, por magia divina o por poder divino. O sea, en la naturaleza había magia. Entonces estas mujeres, en su mayoría, mujeres que habían sido esclavas traídas desde África, comenzaron a entender todo eso y comenzaron a aprender el poder que había en la naturaleza.
y se forma todo un aquelarre de mujeres que escapaban de sus esclavistas y se unían a la sociedad del bosque que le llamo en la novela. Entonces ellas, pues fue lo que hizo, o sea, no es la brujería tradicional que uno conocería, sino que era más una conexión con la naturaleza. Usaban el poder que la naturaleza ya estaba ahí, simplemente ellas lo aprendieron a controlarlo, porque incluso en la novela Samantha les cuestiona por qué no usaron eso para defenderse de los esclavistas. Y ellos dicen porque ese poder no estaba ahí para eso, o sea, era para otros medios, no para que se desatara una lucha entre esclavos y esclavistas por medio de... Hubiera sido muy fácil para ellos con ese poder haberse liberado, ¿verdad? Pero decían ellas que el poder ese no estaba ahí para ser usado por esos medios. Ah, qué interesante, interesante. A ver, ¿qué más puedes agregar? Pues ellas viven, hay una parte en el bosque donde viven que está oculta, nadie la ve, porque ellas si están dentro del aquelarre, no envejecen al mismo tiempo, son mujeres que han vivido ahí por más de 300 años y envejecen aún solamente cuando salen de esta zona que está protegida en el bosque. Porque Samantha es en sí la reencarnación de una miembro de la sociedad del bosque, que es un personaje que en realidad existió, que fue la primer mujer que fue crucificada, no crucificada, sino quemada viva en Salem. Era una esclava de color que fue quemada y se llamaba Tituba. Ese personaje es el que Samantha es la reencarnación de ella, porque esta Tituba fue la que usó su cuerpo como una cárcel para encerrar el espíritu de Lilith en ella. Entonces, para cuando Samantha nace, Samantha es la reencarnación de un espíritu que ya tenía encerrada a Lilith dentro de ella. Entonces, toda la novela va sobre la familia de los Federic, que son los ángeles caídos que quieren liberar al espíritu de Lilith y están buscando a esta persona que saben que es la que dentro de ella tiene el espíritu de Lilith, que es Samantha. Bien. Ahora, adelante. Gracias, Lita. Esteban, ¿dentro de qué género literario podríamos ubicar tu novela? Realismo. Específicamente pues es juvenil, ficción juvenil. Pero, es algo tipo como Twilight. Un realismo oscuro, psicológica, drama. Yo creo que va más oscuro y drama. Okay. Yeah. Pregunta, ¿la novela es un juicio o una comprensión de esos claros y oscuros que tenemos todos? Yo creo que es más una comprensión. Okay. Yeah. ¿Crees que hay espacio para la redención de esos personajes o algunas caídas son irreversibles? No, sí, definitivamente. Creo en las segundas oportunidades. Entonces, sí, de hecho es algo que me gusta tocar en mis historias, de que siempre hay espacio para arrepentirse y ser mejores versiones. ¿Crees que los demonios de hoy son diferentes a los del pasado? Es que vivimos de diferentes maneras. Siempre le digo que la Biblia fue escrita hace 2000 años, pero fue escrita para una sociedad que vivía hace 2000 años. Entonces, a veces tratar de aplicar la ley de hace 2000 años a lo que es hoy en día, no creo que tenga mucho sentido. La hipocresía que vemos en redes sociales, la indiferencia, la banalidad del mal moderno, ¿encuentran un reflejo en tu novela? Sí, yo pienso que sí hay ahí aspectos que todo a mi alrededor siempre es una persona que siempre está escuchando, siempre estoy viendo, entonces, y a la hora de escribir todo se refleja de alguna u otra manera. A veces leo algo que escribía unos meses atrás y yo mismo me quedo pensando de no entender por qué lo escribí, pero en realidad son vivencias que tiene uno durante el día. ¿Tienes algún ritual específico para escribir? No presionarme. Tiene que... Cuando mis ganas de escribir están allí, es cuando tengo que escribir. No tengo que escribir porque tenga que escribir. Tengo que escribir porque me nace hacerlo.
Cuando más me presiono para escribir es cuando menos salen las ideas y cuando no fluyen las cosas. Gracias, Lupita. Gracias. Así es para cada uno de nosotros que está bajo presión, te bloqueas, no haces absolutamente nada. Sí, no. Se va. Exacto. Retoma nuevamente tu ambiente o tu estabilidad emocional, es cuando ya vuelves a total relajación, es cuando ya vuelves a iniciar o a ni siquiera tienes que pensar en qué vas a escribir, solo de la nada. A veces con cosas que miras, las ideas empiezan a llegar solas y si tienes un nudo en la historia que estabas escribiendo, solas empieza a deshilachar y empiezan a salir cosas. Se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, Esteban, pero antes de que te vayas, yo quiero que nos digas qué es la C y qué es la E de la fuente, porque pues yo me voy a quedar con la duda. No, pues, se me hizo como un juego de palabras de C. C-E, pero C es como si tuviera una E. La forma en la que lo pronunciamos es como si tuviera una E después de la C. Entonces me hizo como, no sé, como pudo haber sido cualquier letra. Pude haber escrito cualquier letra, porque en realidad no tengo un segundo nombre. Pero la C, o sea, pudo haber sido D de la fuente, pero ya se me hacía como el apellido estaba ahí. Le de la fuente, pero tampoco no se me hacía. Entonces C de la fuente se me hizo como más acorde. Acorde. Yeah. Es una duda muy grande que yo tenía, porque ya te había puesto o qué sé yo, porque tenemos nombres muy largos, siempre abreviamos nada más, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Merche. Gracias. Gracias. Tengo varias preguntas que me van surgiendo conforme te escucho, Esteban. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Tú en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Porque solo de escritor no vivirás. No, para nada. ¿Cuál es tu profesión? Actualmente trabajo en lo que se le conoce acá como una warehouse, que en sí es una bodega, es una compañía que vende pisos de cerámica, que casualmente exportan todo de España. Casi todas las cajas dicen hecho en España. ¿Por qué lo tengo allá? No sé, pero toda la cerámica que nos llega, yo creo que el 95% viene de España. ¿Pero son objetos de cerámica? No, cerámicas de pisos, losas. Baldosas, diríamos. Baldosas para los suelos de los pisos. Exactamente. Vale, entendido. Yeah. Y dices que como naciste en un pueblo pequeñito, que ahí realmente yo estoy de acuerdo contigo en que te nació la creatividad, tuviste más facilidad, tuviste una suerte en ese sentido para en los primeros años que se forja mucho la personalidad, tener como todas las puertas abiertas. Ahora las redes sociales realmente dirigen a los jóvenes desde muy pequeños, empiezan a recibir mucha información y entonces todo eso, pues dependiendo del tipo de información que reciben, los orientan, les crean la mente hacia un lado hacia otro. ¿Cuándo empezaste tú a entrar en lo que eran las redes sociales? ¿Cuándo las empezaste a conocer? 2009. ¿Y qué impresión te hicieron a ti? Se me hizo algo interesante para es que llego a las redes sociales en realidad por una cuestión de mi familia paterna yo no la conocí. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años, entonces yo crecí 100% con mi familia materna, y conocer a mi familia paterna siempre fue como un sueño que tenía. Cuando mi papá no era del estado donde yo soy, mi papá era de Monterrey, Nuevo León. Entonces, al ser toda la familia paterna de otro estado y viviendo nosotros en un lugar tan alejado de la civilización, no había como estábamos hablando del 85, 86, no había una forma de una llamada telefónica. Entonces también mi papá como que fue muy alejado de su familia, entonces crecí completamente no sabiendo nada de mi familia paterna.
cuando llegan las redes sociales, porque antes de eso yo siempre tuve como ese sueño de yo quiero conocer a mi familia paterna, ¿va? Sé que tengo tíos, sé que tengo abuelos, tengo primos. Entonces, las redes sociales, llegué a las redes sociales por ese sueño, porque sabía que podía buscar personas, que podía y fue por medio de las redes sociales que los encontré. Y a fecha hoy, pues ya tengo comunicación con ellos, gracias a Dios. Y te supone, ¿te sientes tú también en el momento en que ya conoces las redes sociales, aunque sea por un motivo concreto, pero luego las redes sociales entran en tu vida, porque entran en la vida de nosotros? Yo soy mayor, pero yo también en el momento en que las redes sociales han entrado en mi vida, me han transformado muchas cosas, me han enfocado hacia cosas que no conocía, y entonces realmente son muchos mundos los que se nos muestran. Entonces, ¿tú sientes que realmente las redes sociales te han invadido? Sí. Tú entraste voluntariamente a ellas, pero después, ¿también son un demonio o no? Pueden serlo. Son buenas porque estamos aquí gracias a las redes sociales, ¿va? Esa conversación se está llevando a cabo gracias a las redes sociales. Tienen lado bueno, estoy de acuerdo contigo. Pero si no la sabes manejar, si no te sabes enfocar, y sobre todo si a tus hijos no los sabes guiar en con eso, pueden acabar en algo malo, porque desgraciadamente lo vemos todos los días, ¿verdad? O sea, hay casos en todo el mundo de desapariciones, tanto de mujeres, niños, por culpa de las redes sociales, porque conocen a tal persona y no resulta ser quien desea ser y se ven en algún lugar. Entonces sí es importante, yo creo que, o sea, pueden ser un demonio de los feos realmente, no de los hermosos. Entonces hay que realmente guiar bien el uso de las redes sociales. ¿Te casaste, Esteban? Yo estoy casado, ajá. ¿Y tienes hijos? No tengo hijos. Yo estoy en un matrimonio del mismo sexo. Tengo ya 9 años con mi pareja. Ya. Vale. Vamos a cumplir 9 años, vamos a cumplir ya. Vale. Tengo 2 chihuahuas que son como mis hijos. Que están sentados aquí al lado de mí desde que estoy haciendo la entrevista. Han estado aquí sentados. Vale. Incluso cuando estoy escribiendo, tengo fotos donde estoy escribiendo y él está sentado en mis piernas mientras estoy escribiendo, porque no me deja. Yo conozco parejas de homosexuales que han adoptado niños. Sí quiero, la verdad. Pero lo llegó a plantear. Sí, pero ahorita las cosas no están en el mundo como para... Todavía no. Sí, ya. Todavía no. Está ya, sobre todo aquí en Estados Unidos ahorita están las cosas como muy agitadas, entonces vamos a esperar un poco más a ver cómo resulta todo, y ya veremos más adelante. Muy bien. Bueno, para nosotros es muy interesante conocer la personalidad de los escritores. Es por eso que te hago estas preguntas. Espero que no te moleste. No, para nada. Para nada. Muy bien. Vale. No, y sobre todo yo felicito a Esteban por esa apertura tan hermosa que tiene. O sea, su identidad está plena, su identidad no tiene que ver ahora con la actualidad, todo el mundo ya es aceptado. Aunque algunos demonios por ahí de los feos, como tú dijiste hace rato, todavía existen en ese terreno, pero no vamos a hablar de eso, sino que le vamos a dar oportunidad a Mayra, que ha levantado la mano. Adelante, Mayra, buenas tardes. Mayra, ¿de dónde nos buenas visitas? Tardes. Saludos a todos los que veo hace rato que no los veía, y Esteban, te felicito por tu obra. Gracias. Me llama mucho la atención, es un poco la vivencia del mal y el bien, ¿no? Exactamente. Sí. Y los ángeles que están tanto lo positivo como lo negativo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela católica, el padre nos decía, todos ustedes tienen un angelito a la derecha y otro a la izquierda, que es el diablito. Entonces, ustedes tienen que ver, sí lo van a escuchar a ambos, pero tienen que tener criterio para tener una mejor dirección de
su vida, ¿no? Así que me hiciste acordar las historias del padre cuando estaba en primaria. Ajá. Una pregunta, Esteban. Te escuché que vienes de un pueblito de México, Sí. muy pintoresco, que celebran las fiestas, no sé, patrias o las finales de año, como toda la comunidad, como si fuera una familia. ¿No has pensado escribir esas historias para que no se pierdan? Porque como estamos viendo la evolución, ya nuestros pueblitos no son los de hace 40 ni 50 años, se van transformando, pero la escritura sería bonito cómo transmitir esas vivencias a las generaciones siguientes que van perdiendo la cultura de nuestros pueblos. Sí me gustaría, porque precisamente le diré porque yo cuando nosotros nos vinimos de allá, yo tardé para volver 16 años, la primera vez, que fue antes de tener mi estatus legal para poder viajar, fueron 16 años. Entonces, el pueblo que vive en mi cabeza es completamente otro al que yo encontré cuando regresé. O sea, ya no hablemos de personas que desgraciadamente ya no estaban, sino, o sea, simplemente el pueblo. O sea, yo en mi cabeza vivía un lugar completamente diferente. Podría ser a lo mejor porque cuando uno está niño, tienes una perspectiva de las cosas diferentes. Entonces, o sea, desde el tamaño de las calles, desde el árbol que se veía así, o sea, todo eso había cambiado. Entonces yo les digo a los niños que están, o mis primos que ya están un poco más, que acaban empezando ahí, les digo, es que esto no era así, era de esta manera y era de esta otra. Y a veces pienso, digo, ellos no conocieron ese mundo que yo conocí cuando estaba allá, ¿me entiende? Entonces sí lo he pensado, pero tal vez no, si lo hago en algún punto, no lo haré tal como es, sino mezclarlo en alguna historia, ¿entiendes? O sea, usar la referencia para alguna historia que pueda desarrollarse ahí, tal vez. Como un marco. Exactamente, teórico. Exactamente. Yeah. Sí, bueno. Te felicito y te exhorto a que sigas escribiendo. Gracias. Muy bien, pues por último, creo que Isaura quiere tomar la palabra. Adelante. Esteban, ¿dónde se consiguen tus libros? Ahorita, pues como mencionaba Marilu, va a estar en Gumbill, pero también está en la editorial de Caligrama, está en internet y también en Amazon. Y pues lo pueden encontrar solamente con el nombre de Hermosos Demonios o con mi nombre de C. de la Fuente. Próximos proyectos, ya mencionaste que quieres hacer una trilogía o una serie. Sí, estoy trabajando ya en el segundo libro. Ya el segundo libro ya casi está hasta la mitad de la segunda parte de Hermosos Demonios, que se va a llamar Hermosos Demonios y la Reina Oscura. Va a ser la que le sigue. Gracias, Lupita. Pues ¿por qué creo comprar, que... perdóname, ¿por qué comprar tu novela? Porque es entretenida. Es una buena historia, la verdad. Te entretienes y me gusta mucho tocar temas históricos. También es una forma de aprender. Fechas, eventos. Hay muchas personas que no se les da lo de estudiar, pero mediante la literatura puede uno aprender también cosas interesantes. Una gran responsabilidad. Sí. Porque combinar la ficción con la historia implica tomar fuentes que el lector pueda corroborar. Exactamente. Y me gusta ser muy exacto de eso. De hecho, soy muy crítico de ver películas o series que no sean totalmente acorde a de lo que están hablando. Y en mi casa incluso se molestan porque siempre estoy criticando y les digo que eso no debería ser así, porque veo muchos detalles que no, digo, si esto tenía que ser así, entonces tenía que ser así porque en realidad fue así, pero pues cada quien tiene su mundo. Exactamente. Gracias, Lupita. Pues gracias a todos ustedes. Y ¿quieres agregarle algo más, Esteban?
Pues solamente me hubiera gustado más hablar un poco de la novela de A la sombra de los sauces. Ojalá en algún momento tengamos más oportunidad de hablar de esa novela. En realidad es una novela muy interesante, también es una historia muy bonita y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de hablar de esa novela. Bueno, Lupita, podemos invitar a Esteban a un próximo programa con énfasis en esa novela. Para, pues yo sí la tuve la tengo en mi relación, pero nos hemos enfocado en tu novela actual y por eso fue en torno a tu novela, pero hacemos un próximo programa para que nos hables de tus otras novelas. Con mucho gusto. Listo, Lupita, gracias. Esteban, tu presencia, tu explicación y por tu libro, muchas felicidades. Gracias a ustedes por invitarme. Has despertado mucha inquietud en cada uno de los participantes y posteriormente el diferido para los que lo disfruten, lo van a disfrutar al máximo, porque realmente es una historia bonita, interesante y que te hace reflexionar, sobre todo reflexionar sobre tus demonios hermosos que cada uno carga. Así es. Y bienvenido a Oasis de Escritores, Lupita. Ya, gracias. Gracias, Esteban. Muy amable, gracias, maestro Urbina, gracias, Merche. Gracias, felicidades, Esteban. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Suerte para el futuro. Gracias.